contrato de auditoría. Yo estoy acá leyendo. Espera, esto ya está sacado. Muy bien. Esto no me lo pongo. Vamos. Esto es todo para escribir más o menos. Dice el primero, definir contrato de auditoría. Esto es lo bueno porque, bueno, esto les traje. Esto es lo bueno, que ustedes, es lo que venimos diciendo, la primera parte es todo muy teoría y todo se relaciona, se repite. Entonces acá les dice, ¿qué es un contrato? La pregunta, definir contrato de auditoría. Ya todos venimos hablando que un contrato es como en todos lados, ¿sí? Es un contrato que está hecho por dos partes o más, en este caso siempre entre dos partes, donde yo le estoy diciendo más o menos lo que uno fue estudiando hasta ahora. Es el vínculo, si quieren copiar, es el vínculo entre dos partes, donde una de las partes se obliga a examinar los estados contables con un propósito de emitir un informe. Y la otra parte, o sea, el informe sería emitir una opinión técnica, se dice. Nosotros ya sabemos que es emitir el informe. Y entonces la otra parte te va a obligar a pagar una retribución por el trabajo. Es un contrato que es lo que venimos viendo. Vemos que un ente, una empresa, se ve en la obligación o en la necesidad de hacer auditoría externa, entonces contrata a un auditor. ¿Sí? ¿Qué hace el auditor externo? Analiza los estados contables con el fin de emitir una opinión técnica, de hacer un informe. Y bueno, si yo me contrató, obvio que voy a recibir una retribución. Es eso el contrato, ¿sí? Bien. ¿Estaremos todos bien? El B dice, señalar la naturaleza jurídica. Nosotros, si bien no hay una específica, porque en verdad esto es un servicio. Cuando uno contrata a un contador, estamos contratando los servicios del contador. Si uno contrata a un abogado, bueno, un auditor igual, sería como un servicio. Por eso no hay una especificación. Pero acá, la naturaleza del contrato es diferente. Ya también lo venimos viendo, ¿sí? Nosotros ya sabemos que es un contrato de locación, de locación, Dios mío. Es un contrato de obra. O sea, en este caso no va a ser de servicio. Es un contrato de obra. ¿Y por qué? Porque tiene una finalidad que siempre es emitir un informe. Así que la naturaleza, contrato de obra. Bueno, acuérdense que el contrato de obra es porque tiene un fin que es la emisión del informe. O no, porque muchas veces uno sí, el informe lo hace sí o sí, la opinión puede ser que no te abstenga de opinar, ¿sí? Así que sí o sí hay que emitir el informe. El C está hablando de los elementos y de las cláusulas, cómo se hace un contrato. Todo eso está en la resolución técnica 37, en el anexo 2. Eso lo tienen que ir viendo, pero yo se los voy a ir dictando, más o menos, así ya más o menos se lo doy, para que lo vayamos viendo. El contrato, esto no lo copio, yo se lo digo por decir. Si bien no hay un ejemplo, o sea, el contrato es así. Casi siempre es así y todos se rigen del mismo y le van cambiando algunas cosas. Pero hay cláusulas que pueden ser distintas a las otras. Es según la necesidad del ente, de la empresa, ¿sí? Entonces, el modelo de contrato casi siempre es el mismo, pero varias veces pueden ir cambiando las cláusulas, ¿eh?
Igual, nosotros nos regimos por la resolución 37, que ahí te baja en una línea. Ahí la van a ver todo. Acá es imposible, y menos en lo virtual y en la teoría, que le digamos cómo se hace un contrato. O sea, no. Pero bueno, ustedes tienen que saber, porque a lo mejor sí se le puede pedir una parte del contrato. ¿eh? Entonces vamos. Siempre está el destinatario. El destinatario siempre, ¿quién es? Es la parte contratante. Eso es importante porque muchas veces dicen, ¿quién es el destinatario del contrato? Es la parte que te contrata, o sea, el ente. Después hay objetivos, vienen los objetivos, que son los objetivos de trabajo, donde aquel auditor se compromete a realizar el examen de información contable, que comprenden los siguientes estados, le dicen. O sea, ¿qué va a hacer ahí? El objetivo del auditor es examinar los estados contables que el ente le diga. Pueden ser estados contables proyectados, puede ser el estado contable de este año, que siempre es comparativo con el año anterior, ¿sí? Ese es el objetivo. El examen de auditoría, también dice, tiene como principal objetivo obtener elementos de juicios válidos y suficientes que le permitan al auditor formarse una opinión sobre la razonabilidad. Y esto sí es para analizar. O sea, ya sabemos todo, que el fin es hacer un informe. Para poder hacer un informe, tengo que analizar todos los estados contables. ¿Sí? Como nosotros siempre estamos hablando de la relación costo-beneficio, estamos hablando de una razonabilidad, estamos haciendo referencia a que analizar todo sería muy costoso, no lo podemos hacer. Hablamos por eso de una razonabilidad, porque no, nunca podemos hablar de una certeza, no estamos analizando todo en su conjunto. Y nosotros, para poder analizar los estados contables, ¿qué hacemos? Reunimos elementos de juicio válidos y suficientes, ¿sí? Y esto se relaciona con los prácticos que siguen. ¿Cómo se reúnen esos elementos de juicio práctico y suficiente? Se reúnen aplicando procedimientos, que es el práctico que sigue, ¿sí? Ahí estamos haciendo todos los objetivos del trabajo, que en definitiva es lo que hace el auditor. Después, la preparación de los estados contables, objeto de la auditoría, ya sabemos que corresponden exclusivamente al ente. Esto es importantísimo también. El auditor controla, analiza si todo lo que están en los estados contables que tiene el ente están evaluados como corresponde, expuestos como corresponde, siempre de acuerdo a las normas legales vigentes, también a la resolución técnica 37, pero el que hace, el que los prepara, el que hace el balance, el que prepara los estados contables, siempre es el ente. Esas también son otras preguntas que siempre hacen. ¿Qué otro objetivo hay? El auditor no tiene por finalidad indagar sobre la posible existencia de irregularidades o actos ilícitos. Bueno, eso también lo dice en el principio en los objetivos. O sea que la finalidad mía no es indagar, ver todo así. La finalidad nuestra es analizar que todo lo que hizo la empresa lo hizo de acuerdo a las normas contables, ¿sí? Hay situaciones que nos lleva a tener que indagar, ¿eh? Entonces todo depende. Estos son todos los componentes y cláusulas. Después está la metodología del trabajo.
O sea que viene a ser el alcance de trabajo. Ya sabemos que el alcance significa que el examen siempre se van a efectuar de acuerdo a las normas de auditoría. Las normas de auditoría siempre, esta es otra pregunta, están aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En este caso es desde la provincia de Buenos Aires. Yo estoy como bueno, te agarran. Esa es re importante para que alguien... Ahí voy, chicos. Bien, eso es re importante. Entonces, los alcances de trabajo, sabemos que siempre estamos examinando la examinación que nosotros hacemos siempre de acuerdo a las normas, ¿sí? Estas normas siempre son aprobadas por ¿quién aprueba las normas? El Consejo. Las tareas a cargo de la auditoría incluirá el relevamiento y pruebas de cumplimiento de los sistemas. Sí, ya sé. ¿Qué hace el auditor? Acá le dice, todas las tareas van a estar en relevar datos, elementos, ¿sí? De juicio que sean válidos y suficientes, y siempre vamos a tratar de ir probando que se cumple, ¿sí? Ese es el alcance. Y también dice que se aclara expresamente que de acuerdo a lo dispuesto por la ley está la 25.200, yo le estoy leyendo lo que dice ahí las cláusulas, 25.246 es sobre encubrimiento y lavado de activos, ¿sí? Ahí lo vimos en la responsabilidad penal. Eso siempre es aparte. La obligación del auditor ante una situación de lavado de dinero, de una actividad que es ilícita, de una actividad que es sospechosa, tiene que actuar de esta manera. No le dice al ente, che, acá me parece que es raro, falta toda esta plata. No. Directamente te denuncia a la Unidad de Información Financiera, a la UIF. Eso es actuar como corresponde. ¿Sí? Bueno, esos son los alcances del trabajo. También hay derechos y obligaciones entre las dos partes. Detalle de elementos que se comprometen a entregar al cliente. Ahí el auditor, obvio, al cliente le voy a entregar el informe, pero uno hace todo un detalle. El detalle primero determina el enfoque, o sea, cómo va a ser su trabajo de auditoría, cómo lo va a encaminar. Entonces, después de ahí, uno le va haciendo un detalle al cliente. Fecha de entrega. Esto es re importante. Uno en el contrato establece fecha de entrega del informe. ¿Sí? Es re importante esa. O sea, ni sé por dónde. Fecha de entrega del auditor de los estados contables y otros elementos a examinar. ¿Sí? Siempre hay una fecha de estipulación estimada de finalización del contrato, que sería, el contrato termina con la entrega del informe. Acceso al auditor de toda la documentación de respaldos. En el contrato, entre las obligaciones, el ente ahí hay una cláusula que dice que lo va a dejar acceder a toda la documentación. Puede haber restricciones, ¿sí? Muchas veces, si el auditor, está mal visto el auditor, porque si una empresa es prolija, lo ayuda un auditor. Pero si una empresa no es tan prolija, es como que al auditor lo miran como que viene a buchonear, ¿sí? Entonces, bueno, lo ideal es que el ente le deje a disposición toda la documentación que el auditor necesite. Pueden existir limitaciones, ¿sí? Que te hacen una restricción y te dicen, no, esto no. ¿Eh? Y ahí es donde el auditor va a aplicar procedimientos alternativos. Esto es todo teoría, después en la práctica lo van a entender mejor.
¿Qué más? Dicen derechos y obligaciones, fecha de inicio y terminación del trabajo. Siempre en el contrato dice, comienza el día tal, con fecha de finalización el día tal. El equipo técnico. Ahí el auditor, siempre en el contrato, figura quién va a formar parte de su equipo. Durante el trabajo puede pasar que algún integrante del equipo no pueda seguir con el trabajo o que veamos que la magnitud es tan grande que necesitamos incorporar más gente, ¿sí? Y se puede hacer eso. Puede haber una modificación de contrato, se puede informar al ente y ver. Pero bueno, siempre en el contrato figura el equipo técnico del auditor. Y también los honorarios y la forma de pago. ¿Eh? Siempre se pacta la retribución que le va a pagar el ente por el trabajo que está haciendo el auditor y el día de pago. En el anterior, en las responsabilidades, vimos que el cliente no le pagó. Entonces yo, en vez de actuar como corresponde, era que en una charla le había dicho todo y ahí había violado el secreto profesional. Entonces ven que en todos lados se relaciona, sí o sí hay honorarios y fecha de pago. Bueno, eso son todas las cláusulas, o sea, todos los componentes que van dentro de un contrato. Acá es raro que te digan hacemos un contrato de auditoría, pero bueno, ustedes lo tienen que saber y, y también pueden usar una lógica, ¿sí? Ya saben, un contrato es un vínculo entre dos partes, donde una parte se obliga a hacer su trabajo y la otra parte se obliga a pagarlo. Entre las dos partes siempre hay obligaciones y derechos, ¿sí? En esto también que es re importante es la fecha, acuérdense de la fecha. Siempre hay fecha, hay que hacer, eso hay que ponerlo sí o sí. Después, ¿qué más importante acá? A veces también dicen el destinatario que es el ente, y nada más. Pero bueno, bien, excelente, y ya me fui a otro lado como corresponde. Vuelvo acá al trabajo práctico. Esas son todas las cláusulas del componente del contrato. Y el D, ¿cuál es el momento oportuno para realizar el contrato de auditoría y por qué? Para ustedes, ¿cuándo? Ya lo dijimos varias veces, pero ¿por qué? Para ustedes, ¿cuál es el momento oportuno? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Lo vieron en teoría o no? Bueno, muy bien. Acá una alumna dice antes de la fecha de cierre. ¿De qué? Del ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Excelente. El momento oportuno es antes de la finalización del ejercicio. Es lo mismo que dijo acá la alumna. Fecha de cierre del ejercicio económico, que tengo que analizar. ¿Se puede firmar a posteriori? O sea, después del cierre del ejercicio. Sí. ¿Se puede firmar mucho antes del cierre de la fecha de cierre de ejercicio? Sí. Siempre se puede firmar el contrato. Lo más oportuno siempre es una fecha cercana al cierre del ejercicio. Anteriormente no habría problema, pero posteriormente sí puede haber problema. Puede haber un problema como un alcance, una limitación en el alcance. ¿Sí? Cuando yo cierro un contrato, luego que cerró el ejercicio que yo tengo que analizar, a lo mejor me puedo encontrar con cosas que no sé, ¿sí? Las puedo reconstituir, como por ejemplo, yo ya sé que en mercadería, le digo, lo que figura en mercadería al cierre del ejercicio serían las mercaderías al inicio del ejercicio. O sea, uno como que las puede ir reconstituyendo, pero es un caos. Implica más trabajo, más costo, y hasta a veces no puedo basarme de una opinión. Entonces sí, se puede firmar posterior, pero sería un problemón. ¿Eh? Entonces, la fecha más el momento oportuno es antes de la finalización del ejercicio. Muy bien, acá la chica. Bueno, eso es responder las cuestiones planteadas. Genial. El A. El B. Analizar las situaciones planteadas.
Pare. Acá no lo dice, en el A. Y es re importante, esto lo han tomado. No sé por qué no está. A lo mejor se lo dieron en teoría. No, no está. Bueno. Te dice el órgano, siempre preguntan cuál es el órgano social, ¿sí? El órgano social que aprueba el contrato de auditoría. Eso muchas veces lo han preguntado, ¿sí? Porque obvio, hay un contrato de auditoría, pero ¿quién es el órgano que aprueba eso? ¿Sí? Te lo dicto bien, así lo copian. El órgano de mayor nivel es la asamblea de accionistas o directorio. O directorio. Acá dice que la bolsa siempre estamos hablando de la bolsa de comercio, ¿sí? La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Siempre se habla de, es un órgano que, que es el que permite, o sea, que aprueba el contrato también. ¿Qué establece la Bolsa de Comercio de Buenos Aires? Que sea la asamblea la que elija los auditores y apruebe su remuneración. Esto está relacionado en responsabilidad. ¿Se acuerdan que decía que depende al tipo de opinión del informe, era el honorario que iba a recibir? No, los honorarios ya están estipulados, ¿sí? Eso muchas veces lo toman y no está acá. Qué raro. Bien, ahora sí sigamos. El B dice, analizar las situaciones planteadas. En el marco del en el marco conceptual del contrato de auditoría, tratando cada una en forma independiente. Bueno, la primera dice, ¿es necesario formalizar el contrato por escrito? Bueno, no, eso también lo vimos. No hace falta formalizarlo por escrito. Pero, para mí, ¿sí? Es conveniente hacerlo siempre por escrito. ¿Por qué? Porque si vos lo haces en una forma escrita, tenés una necesidad de probarlo, ¿sí? Cuando va todo bien, no pasa nada, entre palabras. Yo, sí, te lo hago, te hago un informe, vos me pagás esto y me voy. Pero si surge algún problema, un tercero denuncia, o por X motivo, la justicia exige que uno muestre sus papeles de trabajo, si no hay nada escrito, ¿de qué se valen? ¿Sí? Entonces sí, es verdad, no es necesario formalizarlo por escrito el contrato de auditoría, pero es conveniente, ¿sí? Siempre es conveniente ante una necesidad de tener que probar el mismo. Bien, dice, la resolución técnica 37 regula las condiciones básicas del contrato de auditoría. Acá era, estaba con los elementos. Sí, la resolución técnica 37 sí, y también tiene características que acá no lo dice, ¿sí? El contrato de auditoría tiene características, que eso también se toma. Las características son, es bilateral, porque siempre hay dos partes. Otra característica es que es oneroso. ¿Por qué? Porque yo por el trabajo que recibo me van a pagar. Es consensual. ¿Por qué? Porque si bien hay un contrato, ¿sí? Es consensual. Entre las dos partes podemos arreglar cláusulas, ¿sí? Las cláusulas pueden ir variando, se habla. Y también es conmutativo.
Esas son las 4 características, que tampoco está. Estoy leyendo así como puedo y esas cosas se toman también. O sea que el órgano social que aprueba el contrato de auditoría, ya sabemos que es la asamblea. Y todos dijimos que la Bolsa de Comercio exige que sea la asamblea quien elige los auditores y aprueba las remuneraciones. Y otra cosa que no estaban, las características del contrato, que son 4. Bilateral, oneroso, consensual y conmutativo. Bien. No está acá. Y eso es lo que entra en la práctica, lo que les toma. Voy leyendo. Ahora el 3. La empresa dice, desea colocar en el contrato una cláusula por la cual los papeles de trabajo del auditor serán de libre disponibilidad para ella. No. Puede ser, porque dijimos que es consensual. Las dos partes se plantean y dicen. Entonces puede ser que el ente le plantee eso, pero es raro. El auditor no va a aprobar eso. ¿Sí? Los papeles de trabajo son de propiedad del auditor y es muy raro que muestre sus papeles de trabajo. Los muestra, sí, hay situaciones que los tiene que mostrar, como que lo exijan en un juicio, como que el ente le pida expresamente que se los muestre, o en el caso que hay un cambio de auditor, el ente le exija, pero son pocas las partes que el auditor muestra sus papeles, ¿sí? Así que es raro, no es que no, porque puede ser, pero es raro que el auditor acceda a que los papeles sean de libre disponibilidad. ¿Sí? Muy bien. Posibilidad, el 4, de contar con el profesional contratado para consultarlo anticipadamente sobre problemas que puedan efectuar la preparación de los estados contables. Y evitar así discusiones de último momento que demoren la difusión de los estados contables. Espera, posibilidad de contar con el profesional. Sí, es común, es posible que se pueda hacer esto y agiliza el trabajo. ¿Sí? Ya desde entrada contás con el asesoramiento, el control de un auditor, ya vas agilizando, te va diciendo, no, mira, esto es así. Entonces no es que llega a fin de año, analiza los estados, ahí ve algo que esté como no corresponde y lo llama al ente y le dice, tenés que modificar esto. Entonces uno va ganando tiempo, así que sí, es posible. Este tipo de práctica puede ser utilizada y es posible. Es positivo. Perfecto. El 5. Se incluye una cláusula donde el profesional se reserva el derecho de retener la documentación o registros del cliente, como garantía que hasta tanto no se cumpla con el pago de honorarios. Nada, esto es una conducta delictiva, ¿sí? Es imposible. Acá fíjense cómo una persona puede actuar ante la falta de pago. En el ejercicio de responsabilidad, estaba re enojado que no le pagó, lo deschavó mal. Nada que se quiere presentar en quiebra, chiqui, ahí violó el secreto profesional. Y en este caso le dice, no, bueno, si vos no me pagás, yo no te doy el informe. Es imposible eso, ¿sí? Eso es una conducta delictiva y le recae ya la responsabilidad total en lo profesional, civil y penal, ¿sí? Vos tenés que cumplir con tu trabajo, entregar a la fecha que vos pusiste en el contrato el informe. Después lo del pago se ve. Si él se ve imposibilitado, el ente, de hacer el pago de honorarios, él irá a juicio.
¿sí? Se le inicia una vía judicial. Así se debe obtener correctamente un pago, un cobro. Bien, así que no. Esto se clasifica como una conducta delictiva. Es incorrecto. Bien. El 6, ¿no? No se incluye. ¿Qué dice? No se incluye integrantes del equipo de trabajo, ya que al momento de la firma no estaba definido qué empleados del auditor participarán. Bueno, puede ser. Es como hoy hablamos. Cuando yo asumo el contrato, asumo el trabajo de realizarlo y voy a firmar el contrato, dentro del contrato ahí dice, ahí arriba era, en derechos y obligaciones, el equipo técnico. Puede ser que en ese momento no tenga equipo técnico, puede ser que todavía no sepa en verdad el volumen de la empresa y la cantidad de gente que voy a necesitar, o también puede pasar que haya pensado que yo sola puedo y no necesito un equipo, ¿sí? Puede ser. Lo correcto sería que al momento, o sea, estamos acá como era ese que decía, ay, ya me olvidé, sí. La de los papeles de trabajo que están de libre disponibilidad. Es raro, puede pasar, pero es rarísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo me comprometo a hacer un trabajo, yo ya hice un estudio previo. Yo ya estudié y digo, no, yo a este cliente le puedo hacer el trabajo, de acuerdo a la magnitud voy a necesitar, uno ya está organizado. Entonces, por eso lo correcto es que en el contrato ya figure tu equipo técnico. Después pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Así que bueno, este es raro y puede ser que no incluya integrantes, ¿sí? Si la empresa, todo depende, acá en auditoría depende. Si la empresa es pequeña y veo que yo sola puedo, chao. O no, puede ser grande, pero soy recanchera y no tengo trabajo, es la única empresa que tengo, yo sola puedo. También puede ser, ¿sí? Así que sí, puede ser. Es raro, pero es raro trabajar sola, pero se puede. Bien. Los honorarios profesionales deben fijarse estrictamente en el momento que resulte la aplicación de la tabla arancelaria fijada por el Consejo Profesional. Eso es genial. Siempre tenemos que saber. Es así acá. Los honorarios de un auditor. Hay una tabla. Ya todos dijimos que la fija el Consejo, el colegio profesional, el Colegio de Ciencias Económicas. Ellos fijan la tabla arancelaria. Bueno, cuando uno hace un contrato, el honorario puede ser mayor, porque obvio, va a depender del trabajo que tenga que hacer el auditor. No es lo mismo llevarle la auditoría a una pyme que llevarle una auditoría a una sociedad anónima. Los aranceles, los honorarios van variando, pero hay una tabla y uno se tiene que basar en la tabla. Sí tenemos que saber que los aranceles nunca, eso es pregunta de examen, nunca pueden estar por debajo de la tabla arancelaria. Nunca pueden ser inferiores a dicha tabla. Jamás. Sí por arriba. Y va a depender del trabajo que tenga que hacer el auditor. Del trabajo, no de la opinión que haga del informe. Y acá el 7 como lo que ya dijimos. El 8. El contrato se firma después del cierre del ejercicio, que será objeto de la auditoría. Y todo se va relacionando, chicos, esto es todo teoría. El contrato. ¿Cuándo es conveniente firmarlo? Ya dijimos todo, fecha cercana al cierre del ejercicio. Y después del cierre del ejercicio, ¿lo puedo firmar? Sí, pero no es conveniente. Entonces acá pasa lo mismo.
Es posible, pero no es conveniente, dado que tal vez algunos procedimientos perderían oportunidad también puede pasar que aumenten los montos de honorarios. Dijimos que como los procedimientos no son oportunos. Puede haber situaciones que yo no me pueda valer de elementos de juicios válidos y suficientes, entonces también va a aumentar los montos, van a aumentar. Nosotros le vamos a exigir más honorario al ente y para nosotros va a ser más costoso. Esto todo se va relacionando y todo teoría. Bien. El 9 se establece como forma de pago del contrato el 50% en efectivo a la firma del contrato y el resto en 5 documentos al momento de entrega del informe. Dice eso. Sí, es así. Cuando uno firma el contrato, una de las obligaciones es que el ente va a establecer lo que te va a pagar, la fecha de pago, o sea, de cobro sería, de pago y la modalidad. Si ahí la modalidad dice, mira, yo te puedo pagar así, te pago ahora el 50% y cuando vos me entregues el informe, 5 cuotas. Si el auditor firma el contrato, es porque está de acuerdo. Entonces sí. Siempre, por eso es consensual. Siempre ambas partes tienen que estar de acuerdo. Si las dos partes están de acuerdo, la forma de pago está perfecta, ¿sí? Acá es donde dice que es consensual, es la típica característica consensual, ¿sí? Se lleva a un consenso, a un acuerdo. Y el 10 dice, se exige una fecha exacta en la cual debe entregarse el informe sobre los estados contables sin salvedad. Ah, miércoles. Es correcto que se determine la fecha de entrega. Por eso en el contrato se dice fecha de entrega del informe. Pero no es correcto que se diga el tipo de opinión. ¿Eh? Acá dice la entrega del informe sobre los estados contables sin salvedad. O sea que no. El tenor del informe, que significa el tipo de opinión, no te lo pueden decir. ¿Sí? Eso no es correcto. Sí es correcto la entrega, la fecha, pero no el tenor. ¿Todos van entendiendo? De, claro. Sí, porque dice que acá, ¿cómo decía? Analizar las situaciones. Es analizar. Entonces, uno cuando analiza ve que en un contrato está bien, dice fecha de entrega del informe, eso está perfecto. Pero ya que te digan el tipo de opinión, o sea, el tenor del informe, lo que el informe tiene que decir, no es correcto. ¿Sí? Para eso está tu trabajo. Perfecto. Después, ¿qué dice? El C, según la información, nada. Eso es todo para mirar. El D, qué re largo, dicen todas cosas de teoría. Bien. El D, a ver qué dice el D, para a ver si nos damos cuenta. El contador público, pues, a ver, quiero leer esto. El contador público Daniel Sanz fue contratado para realizar la auditoría. Es de estados contables y la empresa es Scotch Sociedad Anónima. Una vez culminada su trabajo, entrega en tiempo y en forma el informe respectivo, producto de la mencionada auditoría. Hasta ahí va todo re bien. Es un contador, está recibido, está matriculado, lo contrata como auditor externo de estados contables de una empresa, él entrega en forma y en tiempo
el informe, que fue el fin del contrato, que era emitir un informe que la empresa le pague la retribución. Hasta iba re bien. Quien no cumple con lo establecido, siempre van en base a esto, fíjense, es el cliente Scotch Sociedad Anónima, ya que no abona los servicios profesionales en tiempo y en forma, según lo pactado contractualmente. Bien, veo que en todos los prácticos están diciendo esto, entonces de alguna manera va a entrar. Entonces acá dice, ¿cuál es la actitud que debería asumir el ente? Hoy lo dije. ¿Qué harían? Hoy le dije, tienen que iniciar un juicio, ¿sí? La forma correcta ante la imposibilidad de cobro no es ni violar el secreto profesional, que es deschavarlo, no es ir a patotearlo, pagame o no te doy el informe, no, ¿sí? Deben iniciar un juicio de ejecución de cobro de honorarios por la vía sumarísima en el fuero civil y comercial. Nunca tenemos que retener el informe, ¿sí? Si nosotros retenemos el informe, nos puede caber algún tipo de responsabilidad. Nosotros estaríamos incumpliendo el contrato, ¿sí? Entonces, ya esto lo toman, siempre estamos hablando de lo mismo. Bien, y la otra dice, si quien no hubiera cumplido en tiempo y en forma con lo pactado contractualmente fuera el profesional, es decir, que si nosotros llegó la fecha y todavía no pudimos hacer el informe, ni presentarlo, ni entregarlo, ¿qué responsabilidad nos alcanzaría? Ya responsabilidad lo vimos. Así que para ustedes, ¿qué tipo de responsabilidad les iría? Muy bien, excelente. Profesional y civil. Profesional, no estoy cumpliendo con la ética profesional. Mira qué padre. Y la civil, las dos tipos, contractual y extracontractual. Contractual porque no estoy cumpliendo con el contrato que yo firmé, y extracontractual porque también estoy afectando a un tercero que está esperando el informe para ver si confía o no, si va a hacer negocio o no con la persona. Bárbaro. Bien. Esto es todo teoría, o sea, pero bueno, yo les voy diciendo lo que en práctica toman. Este puede ser uno, como que en el D le den una situación así, o como en la responsabilidad ustedes no sepan qué hacer. Entonces ya sepan que si hacen algo, ustedes no cumplen con el informe o con algo, les caben tipo de responsabilidades, ¿sí? Y si el ente no cumple con el pago, ya dijimos que se le inicia un juicio de cobro por honorarios. Ya está. Vamos a papel de trabajo. Papel de trabajo, sí. Más teorías. Yo acá les traje, los de allá me pueden mandar mail, yo se los doy, y acá yo traje más copias pues se los imprimí. Ya, esto es contrato. Después si quieren acá lo tienen. Lo quieren llevar, o alguien me pide, me los piden, yo se los paso. Esto es todo contrato, acá tienen el que quiera llevarse contra después. Se los imprimí. Ahora vamos, papeles de trabajo. Esta me encanta. Y ya perdí todo, como corresponde. Parezco un minguito con tantos. Bueno, ¿esto ya lo habrán visto en teoría o no? Ya me olvidé todo. Y lo repastoreó. Bueno, no importa, no importa. Esto es todo teoría, papel de trabajo. Obvio, está bien definido, ¿sí? Esto está sí o sí en la resolución técnica 37, ¿eh? Yo se los dicto si no lo saben. Igual ya más o menos trabajamos. ¿Qué es el papel de trabajo? Es la evidencia respaldatoria del auditor, del trabajo del auditor. Pero a ver, vamos a dictarlo.
son evidencias respaldatorias del informe de auditoría debidamente registradas, obvio. Constituyen una historia permanente del trabajo realizado. ¿Sí? Constituyen una historia permanente del trabajo realizado y de todos los hechos precisos en que basan la conclusión del informe. Eso es lo que uno ve. Ahora la resolución técnica 37 está en... ¿qué pasa? No pasa. En el punto 2, B2, que dice, los programas de trabajo escritos con la indicación de su cumplimiento y los elementos de juicios válidos y suficientes. Esto es todo teoría que acá se los llevan, y ahora se los doy. Pero yo les voy a decir esto, para que ustedes sepan, los meto en la práctica, que es lo más lindo. Doy un ejemplo, cualquiera. Es una empresa, somos auditores. Vamos a analizar caja, del rubro caja, ¿no? Entonces nosotros agarramos una hoja en blanco y ponemos arriba, siempre se pone, esto es un papel de trabajo. Bueno, ahora lo hacen todo por computadora, pero bueno, siempre agarramos un Word, una hoja, es lo mismo, ¿sí? Sea esta hoja, sea el Word, uno los va identificando por hoja 1, ¿sí? Y ponemos, siempre en todas las hojas se le pone el nombre de la empresa. Empresa, el nombre. Balance o cierre del ejercicio, la fecha del cierre del ejercicio, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Rubro, caja. Análisis de caja. Y ahí analizo. Empiezo a ver el arqueo de caja. Y empiezo a mirar. Entonces voy haciendo un arqueo de caja. Con lo que me da el sector que yo voy a pedirle los papeles. Entonces ahí empiezo a ver si está con lo que presentó la empresa. Si hay algún tipo de diferencia, te proponen asientos de ajustes, ¿sí? Lo vas plasmando en una hojita. Entonces voy a ir, le proponer a la empresa hacer un ajuste. Mirá, digo una pavada. Acá en caja, qué sé yo, a ver qué puedo decir de caja. Bueno, hay billetes que hoy están fuera de circulación y no corresponden. Entonces voy a decir, este concepto es no computable, lo saco de caja. Entonces empiezo a hacer los análisis. Si la empresa los ajusta, puedo poner otra hojita que pongo el nombre de la empresa, la fecha, el balance, asiento de ajuste y los voy referenciando, ¿sí? Pongo asiento de ajuste 1. Entonces, ¿ahí qué pongo? Eso. Billetes deteriorados a caja. Eso es un papel de trabajo. Es eso. Entonces respaldan la evidencia, respalda el trabajo del auditor. Así de simple. ¿Ves? Con la práctica ustedes van a poder entender más. Ahora estudiar. Bien, hasta ahí vamos. El 1. Enuncia el contenido. Vos, ¿qué tienen que contener por lo menos? Dice, eso está en la resolución técnica 37. Si no me mandan y yo se los mando. Es el 37, siempre estamos en el punto 2, B larga. Dice, los papeles de trabajo, ¿qué tienen que contener? La descripción de la tarea que realizo. Recién les dije. Voy a analizar el rubro caja. Este va a ser solución, análisis de ajustes, ¿sí? Es poner la descripción de la tarea. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy analizando? Los datos y antecedentes recogidos durante el desarrollo de la tarea
en adelante van a ser los elementos de juicio, ¿sí? Y las conclusiones particulares y generales. Bien. Deben contener todo eso los papeles. Indicar cuáles son los objetivos. Diferencia principal de secundaria. No. Se ve que hay objetivos principales y secundarios. Bueno, ¿qué viene a ser el papel de trabajo? Es el sostén de la opinión del auditor. Los objetivos proporcionan evidencia de un trabajo realizado y de las conclusiones que obtiene el auditor. Es decir, que es el respaldo del informe. Cuando digan en el informe, ¿por qué tiene este tipo de opinión? Y ahí le presentamos todos los papeles de trabajo y le decimos por esto, por esto y por esto. Ayudan a trabajar en una forma ordenada, ¿sí? Hoy que es todo por soporte, que es por computadora, también. Es trabajar en forma ordenada. Cuando uno esté en duda con algo, por ejemplo, digo, qué sé yo, hay inversiones, algo en el rubro de inversiones, uno ya va en orden, ¿sí? Trabaja como en un estado de situación patrimonial. Va a estar el activo, que va a estar primero caja, banco, cuenta de ahorro, ¿sí? Las de crédito, bienes de cambio, es todo ordenado, entonces les permite trabajar en una forma ordenada. Facilita la supervisión también y la revisión de la tarea. Y el papel de trabajo también es una documentación. Documentan información que pueda ser utilizada en un examen futuro, ¿sí? Eso significa que el día de mañana, cuando alguien nos exija los papeles de trabajo, es un documento, es un documento respaldatorio. Bien. ¿Cuáles son las características? En el contrato no lo decían, que ya se la dije que son 4, acá también son 4. La característica es que tienen que ser claros. Tienen que estar completos. Precisos, inequívocos. Esas son las características. Esta la preguntan siempre también. Dicen, por cuánto tiempo deben conservarse? Ya lo dijimos un montón de veces. Los papeles de trabajo se deben conservar de acuerdo a lo que digan las normas legales o el término de 10 años, el que fuera mayor. Bien, me apaga. Después dice, ¿de quién es propiedad de los mismos? ¿Es de propiedad absoluta? Ya sabemos, los papeles de trabajo es de prioridad, el propietario es el auditor. Eso, chao. Dice, los papeles de trabajo son de propiedad del auditor, ya que es el respaldo de su trabajo profesional. Pero la propiedad no es absoluta. ¿Por qué no es absoluta? Porque estos papeles de trabajo contienen información que en muchos casos resulta confidencial. Y acá dice que solo puede ser exhibido a terceros en 3 casos. Con autorización del cliente,
cuando exista una obligación legal de hacerlo. O en defensa en juicio. Esos son los tres momentos en que yo los tengo que exhibir. ¿Sí? Esta también es pregunta de examen. El propietario ya no hay duda, es el auditor, pero no es totalmente, como decía, no es la propiedad no es absoluta de él. Las debe exhibir cuando el ente se lo exija ante una defensa en juicio o cuando lo exija la obligación legal. Bien. Bueno, acá, esta es otra que también. Papeles de trabajo en un proceso de auditoría. ¿Sí? Ya sabemos que la auditoría tiene etapas. En cada etapa hay papeles de trabajo. ¿Sí? La primera etapa, que es cuando nosotros queremos conocer al cliente, ver si en verdad podemos hacer el trabajo, lo empezamos a conocer. ¿Sí? Ahí hay papeles de trabajo. Para nosotros poder conocerlo, empezamos a ver su estatuto, su cronograma, esos son papeles de trabajo. ¿Sí? Después, en la otra etapa, que es cuando nosotros ya estamos analizando las situaciones, los papeles de trabajo, lo que yo les acabo de decir. Por ejemplo, presentar un arqueo de caja, el papel de trabajo de un rubro, del análisis, no sé, de los deudores por venta, de las circularizaciones a clientes. Y el papel de trabajo en la última etapa, que es el informe. Iba a decir que es la entrega. El informe es otro papel de trabajo. ¿Sí? Bien. Y ahora dice, señale en qué legajo archiva cada uno. Bueno, ya sabemos que los archivos teníamos, perdón, estoy ya que no de más. Los archivos, los papeles de trabajo se archivan en legajos. Hay legajos que son corrientes y legajos que son no corrientes. ¿Sí? Corrientes significa que van a ir cambiando continuamente. Entonces, ya sabemos que cuando estamos analizando un rubro, sí o sí va a ser corriente, porque el que yo analicé en este ejercicio, seguramente el ejercicio que sigue va a ser otro. Y en archivos de legajos no corrientes, es común como el estatuto, bueno, un cronograma puede cambiar, pero son los que no cambian por largo tiempo. ¿Sí? Ahora también acuérdense que está el soporte magnético. Entonces vamos. Dice, el primero, acta de asamblea. El acta de asamblea, la etapa es la primera. Es cuando nosotros vamos a ver el acta de asamblea, el estatuto, para ver cómo está formada la empresa, el ente. Y el archivo, como yo le había dicho, habíamos dicho que un archivo corriente cambia, va a variar de año a año. El archivo no corriente no. ¿Sí? Entonces acá un acta de asamblea, lo común es que esté en un archivo, en un legajo no corriente. Puede cambiar, sí, pero para que cambie se tienen que reunir los socios en una reunión de asamblea, dictaminar fecha, sí se puede modificar, pero no es lo normal. ¿Sí? Entonces va en legajo permanente. El no corriente es permanente, sería. Legajos corrientes y legajos permanentes. Entonces, acta asamblea, etapa primera, archivo legajo, archivo permanente.
contratos sobre la distribución de mercaderías con una duración de 3 años. Contratos. También. El contrato uno lo ve al principio, ¿sí? Uno analiza el contrato y cuando vos ves las políticas de la empresa, ahí estás analizando. Acá dice que es una distribución de mercadería con duraciones de 3 años. Fíjense que lo corriente y lo permanente está relacionado, como nosotros veíamos en un activo, corriente o no corriente, a lo que sucede en un plazo de 1 año y a lo que excede a más de 1 año, ¿sí? Acá me está diciendo que es una distribución de mercadería con duración de 3 años. Entonces, ya si me decís 3 años, yo lo archivo en un legajo permanente. Sigue evaluación del control interno. Está en la planificación también. La etapa es la planificación. Uno, ahí, esto también, uno para determinar como auditor el enfoque de auditoría, tiene que tener en cuenta el control interno y los riesgos. Esa es otra pregunta, ¿cómo determinamos el enfoque? Analizando el control interno y los riesgos. Entonces, si yo estoy evaluando el control interno, estoy en una etapa de principio, ¿sí? Y las evaluaciones van en un archivo de legajo corriente, porque a lo mejor el control interno hoy es así, y después si se le aplican mayores procedimientos de control o algo que no era eficaz, ahora lo hago más eficaz, cambia el año que viene, ¿sí? Entonces el legajo es corriente. Vamos que ya estamos, chicas, y nos vamos. A ver cuánto es. Ah, esto no anda. Bueno, no me anda. Qué guacho. Ay, no me... No importa. Ya llegamos, ya terminamos. Informe, ¿qué es? Información general del ente. También. La información general, obvio, uno lo podés tener en cualquier etapa, pero esa información general siempre en la primera, en la preliminar, ¿sí? Porque vos querés información general para ver cómo es. Si en verdad a mí me conviene hacer el trabajo, si lo puedo hacer, la cantidad de integrantes de mi equipo técnico, el costo, ¿sí? Y la información general del ente también es un archivo de legajo corriente, porque una información puede ir cambiando, ¿sí? Ah, viste, ahí me anduvo. Ya estamos, ya estamos. Conclusiones de la auditoría. Bueno, las conclusiones, sí o sí, es un legajo corriente, porque la conclusión que hoy yo saco, capaz que ya mañana cambia, como sigo mal con lo de ayer. La conclusión que no íbamos a cerrar las escuelas, a las 5 minutos yo te cierro la escuela. Entonces cambia. Es un legajo corriente, eso no van a tener problema. ¿eh? Y bueno, ya las conclusiones de auditoría ya se dan más al final, la última etapa. O también se pueden dar en la de ejecución, en una etapa de ejecución. Ahí está junta. Pongan ejecución y conclusión. La conclusión es la última etapa, que es el informe. ¿Sí? Pero en la ejecución uno también va teniendo conclusiones. Pueden ser las dos ahí. Y el archivo es corriente. Detalle de los archivos realizados. Bueno, eso se da en la etapa de ejecución, que es cuando estoy analizando los rubros, y el archivo es corriente. Ese sí, no hay duda. ¿Qué más hay? Inventario de mercadería, igual. ¿Sí?
el detalle de los arquivos es porque es caja. El inventario de mercadería es cuando yo analizo las unidades de mercaderías en bienes de cambio. Entonces también se da en la etapa de ejecución, donde yo estoy analizando los rubros, en este caso bienes de cambio, y el legajo es corriente. ¿Qué otra? Programas de auditoría. Bueno, también. El programa de auditoría es permanente. Pero espera, porque depende. Ahí estamos, vamos con el depende. Un programa de auditoría depende, ¿sí? Si está bajado por una norma, es permanente. Si el programa de auditoría lo fijo hoy yo, con el que me contrató, a lo mejor el año que viene no es el mismo. Pero no, pónganle archivo permanente y también está en la primera etapa, en la planificación. Los estatutos de la empresa también están en la primera etapa y son permanentes. Planilla llave. Depende. Si es una llave de negocio, y usted va a decir, chao, está el principio, está el final. Pero bueno, no. Acá como somos auditores, estamos analizando los estados contables, una planilla llave es analizar, en este caso está como la llave de negocio, está en inversiones, que muchas veces están en inversiones que no son permanentes, en inversiones no permanentes, y también pueden estar, ¿dónde más? Que se confunde, inversiones o, se me hizo una no, en acciones no corrientes, ¿sí? Acá si estamos hablando de planilla llave, esto va a estar en la etapa de ejecución porque estamos analizando el rubro y el legajo va a ser corriente. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Ya lo tenemos. Hechos posteriores al cierre. Bueno, esto es genial. Esto es un procedimiento alternativo, ¿sí? Cuando uno analiza hechos que son posteriores al cierre, como por ejemplo, obvio, termina el 31 de diciembre, pero hay situaciones que me siguen para el año próximo. Ejemplo, hay un montón de cosas que me faltan cobrar, hay cosas que me faltan pagar, entonces uno ve hechos de cobro posteriores, hechos de pago posteriores, ¿sí? Eso se da en la ejecución, es a donde yo estoy aplicando los procedimientos. Y el legajo es corriente. Y eso es otra pregunta en procedimientos. Los procedimientos son los que fija la resolución técnica 37 como mínimo, pero también hay otros procedimientos que se pueden aplicar que son procedimientos alternativos. Este es uno. Bien, ¿qué más? Ay, me pierdo. Asiento de ajuste propuesto. Es lo que hicimos hoy. Analizamos, vemos que hay algo que no corresponde y proponemos el asiento de ajuste. También en la etapa de ejecución, en análisis de rubro, y el legajo es corriente. Contrato de leasing por 5 años. El contrato también se puede dar en cualquier etapa, pero lo común es que sea en la primera etapa y como es por 5 años, es permanente. Lo archivo en un legajo permanente. ¿Estamos? El balance de sumas y saldo también. Bueno, el balance puede estar al principio porque yo lo analizo para ver cómo es la situación de la empresa, o puede estar al final, cuando yo ya, o en la etapa de ejecución, que voy viendo todos los estados contables, pero los estados contables se relacionan con otros estados contables. O sea, estamos viendo todos los estados que contiene el ente. Entonces también
puede estar en la etapa de ejecución y el archivo es corriente, porque cambia, de acuerdo a cómo están compuestas las cuentas. Revisión de juicios y contingencias, igual, etapa de ejecución, estoy analizando los pasivos, las contingencias, que son hechos que pueden suceder o no, y es corriente el legajo. Y el acuerdo de remuneraciones, eso está en la primera etapa, porque para algo hay un contrato y es permanente. Hoy puede cambiar cómo está la situación. Por ejemplo, ustedes empiezan a trabajar conmigo y tienen un contrato, ¿no? Y a lo mejor después uno le aumenta por cómo es la situación del país. Pero en un contrato de auditoría, que es a 1 año, ya está estipulado, ¿sí? Entonces, en la primera etapa, cuando firmamos el contrato, y el archivo es permanente. Bien. Terminamos entonces. Si tienen dudas, me escriben. Si necesitan algo, también. Y el que viene, seguimos. ¿Sí? Ya si el jueves vemos procedimientos, ya ahí sí nos vamos metiendo en práctica. ¿Los de casa están todos bien? Bueno, Sí, profe. Profe, sí. perdón, una consulta. ¿Cuándo es el parcial de auditoría? El jueves 6 de mayo. 6 de Es mayo. presencial a las 10 de la mañana acá. Bien, gracias. Bueno. ¿Listo? Hasta luego.